Hola a todos, esta es la guía número 2 de física del grado décimo. El tema a tratar son las leyes de Newton. Vamos a recordar algunos conceptos de estas. Bueno, las leyes de Newton permiten explicar el comportamiento de los cuerpos desde el punto de vista dinámico. Son tres leyes, las cuales aparecen acá. La primera ley de Newton, o principio de inercia, nos dice que un cuerpo no modifica su estado de reposo o movimiento si no se aplica una fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que se aplican es cero. ¿Esto qué quiere decir? Si sumamos, en el caso que hayan fuerzas y hacemos la sumatoria y nos da igual a cero, o que no hayan fuerzas, igualmente dará cero, será la velocidad constante. Esto se presenta o pueden haber dos casos. Cuando la velocidad inicial es igual a cero, o sea, en el principio el cuerpo estaba en reposo, pues la velocidad final será cero, seguirá en reposo. Pero si la velocidad inicial era diferente a cero, pues la velocidad final será constante, continuará en movimiento. La segunda ley de Newton o principio fundamental establece que las aceleraciones que sufre un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe éste. Es decir, fuerza es igual a masa por la aceleración. La tercera ley de Newton o principio de acción-reacción dice que cuando dos cuerpos interactúan aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Vamos a ver este ejemplo. En la imagen se muestra que el pie ejerce una fuerza sobre el balón. Esta es la fuerza que ejerce el pie sobre el balón y este es el sentido de esa fuerza. Pero a la vez hay una fuerza que ejerce el balón sobre el pie y su sentido es contrario. Para resolver el punto 1, que son una serie de preguntas, hay que tener en cuenta los conceptos que acabamos de ver. Vamos a contestar algunas de las preguntas. En la dice, ¿cómo sabes si sobre un cuerpo está actuando una fuerza total diferente de cero? Bueno, para esto recordemos la primera ley de Newton. Sabemos que hay una fuerza total diferente a cero porque el cuerpo ha cambiado su estado, ya sea de reposo o de movimiento. En la pregunta dice, si un cuerpo posee un movimiento circular uniforme, ¿se puede decir que hay una fuerza total actuando sobre él? Para esto debemos saber qué es un movimiento circular uniforme. Es cuando la trayectoria de un cuerpo es una circunferencia y las resultantes, en este caso, es igual, de las fuerzas, es igual al producto de la masa por la aceleración, como podemos ver acá. Por lo tanto, esta es la fuerza total que actúa sobre este cuerpo, según la segunda ley de Newton. Si un cuerpo cae libremente, ¿es porque existe una fuerza neta actuando sobre él? Sí, cuando un cuerpo cae libremente está bajo la influencia de la gravedad. Y la fuerza se puede calcular pues así, fuerza es igual a masa por la gravedad. Recordemos que la gravedad es una aceleración. Y esto lo podemos eh, responder según la segunda ley de Newton. ¿Cómo varía la aceleración de un cuerpo cuando la fuerza neta que actúa sobre él se duplica y triplica? Bueno,
La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante. ¿Esto qué quiere decir? Que si se duplica la fuerza, pues la aceleración también se va a duplicar. En el caso que se triplique la fuerza, también se triplicará la aceleración. En la pregunta H dice, ¿qué diferencia hay entre las aceleraciones de dos cuerpos de masa m1 y m2 cuando sobre ellos actúa la misma fuerza? Si la masa 1 es el doble de la masa 2 y cuando la masa 1 es la mitad de la masa 2. Para este punto H, bueno, entonces dice que tenemos una masa 1, una masa 2 y que la fuerza 1, la fuerza 2 es la misma, entonces una misma fuerza, la vamos a llamar F. Plantean dos casos, cuando la masa 1 es el doble de la masa 2 y acá tenemos el otro caso que es que la masa 1 es la mitad de la masa 2. Vamos a hacer este primer caso. Nos preguntan por la diferencia entre las aceleraciones. Están preguntando por A1 y A2. Lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Para la aceleración 1 es igual a la fuerza sobre la masa 1. Para la aceleración 2 es igual a la fuerza sobre la masa 2. Reemplazamos esta masa 2 en términos de masa 1. Entonces, aceleración 2 es igual a fuerza sobre 2 veces la masa 1. Si nos damos cuenta, esto es igual a esto. Reemplazamos en términos de A1. Entonces, A2 es igual a A1 sobre 2. Esta será la diferencia entre las aceleraciones. La aceleración 2 va a ser igual a la mitad de la aceleración 1. Lo mismo, este mismo proceso lo hacemos con el segundo caso, cuando la masa 1 es la mitad de la masa 2. Para la pregunta 1 dice que si la masa de un cuerpo se incrementa 50% bajo la acción de una fuerza constante, ¿en qué porcentaje varía la aceleración del cuerpo? Este ejercicio también lo solucionamos con la segunda ley de Newton, así. Ya. Bueno, dice que tenemos una masa, llamémoslo masa 1, que incrementa el 50% bajo la acción de una fuerza constante. Tenemos solo una fuerza, F. ¿Cómo aumenta? Esto significa que tenemos una masa 2. 50% de la masa 1. Listo. Ahora, preguntan que en qué porcentaje la aceleración, entonces una aceleración 2, va a variar. Significa que también tenemos una aceleración 1. Listo. ¿Qué hacemos? Con la segunda ley de Newton, despejamos la aceleración y significa que en el caso 1, cuando tenemos la masa normal sin haber aumentado, la aceleración 1 va a ser igual a la fuerza sobre la masa 1. Listo. Y cuando aumenta el 50%, esto significa que la masa 2
va a ser igual a 1.5 de la masa 1, esto es el 50%, va a ser aceleración 2 es igual a la fuerza sobre la masa 2. Esto es igual a fuerza sobre 1.5 de la masa 1. Listo. Si nos podemos dar cuenta, esto es igual a la aceleración 1. Por lo tanto, reemplazamos la aceleración 2 va a ser igual a la aceleración 1 sobre 1.5. Si hacemos esta división, teniendo en cuenta que la aceleración 1 es un 100%, tomándolo como 100%, o sea, un 1, esto nos da 0.66. En términos de porcentaje sería 66.6%. Este será el valor de porcentaje que va a variar la aceleración del cuerpo. Va a pasar de un 100% a un 66.6%. Para el punto 2 hay una serie de ejercicios a resolver. Vamos a hacer el ejercicio B, que dice que sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa se ejercen fuerzas de 10 newton y 5 newton, que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que experimenta. Bueno, vamos a sacar los datos de este problema. Dice que la masa del cuerpo son 10 kilogramos. Que hay dos fuerzas. Entonces, la fuerza 1 son 10 newton, y la fuerza 2 son 5 newton. Y entre estas fuerzas forma un ángulo de 90 grados. Nos preguntan sobre la fuerza resultante y sobre la aceleración. Bueno, para sacar la fuerza resultante vamos a hacer el dibujo para que quede mejor, más claro. Este es mi cuerpo. Dice que hay una fuerza. Hay una fuerza 1 y una fuerza 2 que forman un ángulo de 90 grados. Para sumar, yo lo que hago es prolongar estas fuerzas formando un paralelogramo. Como entre ellas forman un ángulo de 90 grados, nos queda fácil la resultante, porque es esta línea. Y por lo tanto nos sirve Pitágoras. Voy a coger este triángulo. Si nos damos cuenta, pues hay dos triángulos rectángulos. Vamos a hacer Pitágoras con esto. Significa que esta línea es esta misma fuerza. Escribimos acá F2. Esta es mi fuerza resultante, que es la que quiero hallar. Y dice que la fuerza 1 son 10 newton y la fuerza 2 son 5 newton. Mediante Pitágoras tenemos que c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado va a ser mi fuerza resultante, a al cuadrado mi fuerza 1 y b al cuadrado mi fuerza 2. Reemplazando, al cuadrado más 5 newton
al cuadrado. Esto va a ser igual a 100 newton al cuadrado más 25 newton al cuadrado. La fuerza resultante es igual a 125 newton al cuadrado. Sacándole raíz a ambos lados, la fuerza resultante será igual a la raíz de 125. Esto me da 11,18 newton. Esto se va y esto se va. Listo. Esa es mi fuerza resultante, que es la que me están pidiendo acá. 11,18 newton. Listo. Ahora la aceleración. Para la aceleración, pues uso la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. La aceleración, reemplazando, la fuerza es la fuerza resultante 11,18 newton sobre la masa, que tengo una masa de 10 kilogramos. La aceleración va a ser igual a 1,12 aproximando, y hay que tener en cuenta las unidades de newton. Un newton está conformado por un kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Aquí tengo eso, kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado, dividiendo sobre el kilogramo de la masa. Al cancelar esto, la aceleración me da en unidades de metro sobre el segundo cuadrado, que son las unidades que le corresponde a la aceleración. En el punto C dice, si sobre un cuerpo actúa una fuerza de 48 newton, este se acelera a razón de 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto se acelerará si la fuerza aplicada es de 8 newton? Vamos a escribir los datos que nos dan. Dicen que hay una fuerza de 48 newton que se acelera a 6 metros sobre segundo cuadrado, y pregunta sobre la aceleración, o sea que hay una aceleración 1, una aceleración 2. Si la fuerza aplicada, pues hay una fuerza 1 y una fuerza 2, es de 8 newton. Bueno, lo que vamos a hacer es, como tenemos fuerza y aceleración, lo que no sabemos es la masa, pues hallamos la masa con la fórmula de la segunda ley de Newton. Masa va a ser igual a fuerza sobre aceleración. La masa es igual a la fuerza 1, 48 newton, sobre la aceleración 1, 6 metros sobre segundo cuadrado. La masa es igual a 8. Y recordemos lo de las unidades, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y tenemos metro sobre segundo cuadrado de la aceleración. Cancelamos metro y segundo cuadrado, y la masa me da en unidades de kilogramos. Listo, esta es la masa. Ahora, para hallar la aceleración 2, va a ser igual a la fuerza 2 sobre la masa. Aceleración 2 es igual, la fuerza 2 es de 8 newton sobre la masa, que es 8 kilogramos. Volvemos a hacer lo de las unidades. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre 8 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va, y esto es igual a 1 metro sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Esta será nuestra aceleración que nos preguntan acá, 1 metro sobre segundo cuadrado. Para resolver el punto D, que es el problema, dos personas jalan de un cuerpo de 20 kilogramos con fuerzas de 150 newton y 250 newton.
calcular la aceleración de la masa? Sí. Y hay unos casos. El primer caso, hay que tener en cuenta que las fuerzas se manejan como vectores. En estas imágenes se pueden ver cómo se suman los vectores. Para el primer caso, las fuerzas se ejercen horizontalmente en el mismo sentido. Aquí podemos ver cómo se obtiene esa fuerza resultante, que simplemente se suman la magnitud de estas fuerzas, como lo vemos acá, y con esa fuerza resultante ya resolvemos este ejercicio. Para el segundo caso, las fuerzas actúan horizontalmente en sentido contrario, como lo vemos acá. Esta es una fuerza, esta es otra, con sentido contrario. Lo que se hace es restar la fuerza mayor, como vemos acá, de la fuerza menor, y esta es la fuerza resultante que se utilizará para resolver el ejercicio. En el tercero, las fuerzas forman entre sí un ángulo de 90 grados. Como vimos en el ejercicio que resolvimos anteriormente, del punto 2, el ejercicio B, ahí hay un ejemplo de cómo se resuelven cuando hay dos fuerzas que forman un ángulo de 90 grados. Bueno, en el punto E son diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son una representación gráfica para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vamos a hacer uno de esos ejercicios. Este que es de una masa oscilante en un péndulo cónico. Un péndulo cónico es un sistema formado por un cuerpo, como vemos acá, que cuelga de una cuerda, que es esta, que está atado a un cuerpo fijo, que es este, y que describe su movimiento una circunferencia. Este es el movimiento. Bueno, aquí es como la misma representación gráfica que veíamos del dibujo. Y a mí me gusta primero dibujar las fuerzas en sí como en el dibujo, para tener una mejor idea. Bueno, esta masa, las fuerzas que actúan, sabemos que tiene un peso. Este peso actúa hacia abajo. ¿Qué más actúa? Sabemos que tiene, como está unida a esta cuerda, tiene una tensión. Esta tensión, que también es una fuerza. Y esas en sí serían las fuerzas que actúan sobre esta masa. Ya como diagrama de cuerpo libre, es una representación donde la masa o el objeto que estamos estudiando se ubica en la mitad del eje de X y Y se pasan las fuerzas que actúan. Entonces igual tenemos el peso. Aquí cabe resaltar que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y tenemos la tensión, que está más o menos en esta dirección. Y ese sería el diagrama del cuerpo libre de ese péndulo cónico. Ahora vamos a ver el sistema de cuerpos ligados por medio de cuerdas, como lo vemos acá. Bueno, aquí tenemos la representación del diagrama que estábamos mostrando. Y bueno, vamos a colocarle un nombre a estas masas para que nos quede más fácil. Esta será la masa 1, esta la masa 2 y esta la masa 3. Como les dije, a mí me gusta colocar las fuerzas en el dibujito para que después sea más fácil pasarlas al diagrama de cuerpo libre. Bueno, sabemos que cada masa pues tiene un peso. Este será el peso 1. Como tiene una cuerda, tiene una tensión. Esta será la tensión 1. Como está sobre una superficie, tiene una fuerza normal. Recordemos que la normal o la fuerza normal es la fuerza que hace la superficie sobre la cual está el objeto.
y es perpendicular a esta superficie, como lo vemos acá. Y como también está en una superficie, hay una fricción. La fricción, no importa la dirección hacia donde vaya, ya después si se tienen datos, los datos nos dirán hacia dónde va esta fuerza. La vamos a colocar hacia acá. Listo. Eso sería para la masa 1. Para la masa 2, igual. Tenemos un peso, que es el peso 2. Tenemos